Los Brazucas resuelven en una mala primera parte. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 4-1 frente al Mallorca en un encuentro realmente donde hemos tenido problemas de gestión con distintas situaciones, ¿no? Hemos tenido un Real Madrid muy plano en la primera parte, nos ha costado muchísimo generar ocasiones, hemos tenido muchísima falta de movilidad, sensación de que el equipo no coordinaba juego entre líneas, tampoco veía que el Real Madrid diera esa amplitud al campo necesaria frente a un equipo ultradefensivo como el conjunto de Javier Aguirre, un Mallorca que tenía muy claras las ideas, intentar obligar al Real Madrid a jugar juego en largo, donde el juego combinativo no fuera fluido, y la verdad es que lo consiguió, y encima marcaron ese gol que complicó la vida más si cabe en este encuentro del Real Madrid. Por cierto, antes de seguir con el análisis, lamentable cómo está el Santiago Bernabéu, el terreno de juego. O sea, el césped está en unas condiciones tétricas, absolutamente tétricas. No es normal que el Real Madrid tenga en estas condiciones el terreno de juego. Me da igual lo seco que sea Madrid como ciudad, me da igual, no me parece ni medio normal. Todo eso el club lo tiene que tener gestionado y controlado de alguna manera. Y desde luego se ha presentado un Santiago Bernabéu hoy en unas condiciones que son muy malas para la práctica del fútbol. Quería dejar claro esto porque de alguna manera yo creo que ha influido a un Real Madrid que tenía más posesión, más dominio, más pelota y no le permitía poder darle la movilidad necesaria para poder hacer daño. No lo quiero poner como excusa, tú al Mallorca le tienes que ganar en cualquier circunstancia bien, pero lo dicho, creo que eso también ha generado influencia en estas condiciones tan lamentables. Y lo comentado, en ataque creo que el equipo ha sufrido mucho en la primera parte porque Eden Hazard no ayudaba, ralentizaba el juego y luego Rodrigo no estaba tampoco acertado, Vinicius tampoco encarrilaba las jugadas por el perfil izquierdo y estaba encorsetado, totalmente encorsetado el Real Madrid. Sí que llegábamos, pero no teníamos la capacidad de resolver solo disparos desde fuera, de Dani Ceballos, Toni Kroos, pero realmente no, en relación a la cantidad de posesión que tenía el equipo, no se generaban las ocasiones pertinentes con respecto al dominio territorial que tenía el Real Madrid. Y el Mallorca en todo el partido ha tenido 2-3 situaciones, pero peligrosas, ¿no? Dentro de las limitaciones que tiene el Mallorca, yo creo que ha planteado el partido con los límites de calidad que tiene, como debía hacerlo. El Madrid ha sido superior con la segunda parte que ha hecho, pero creo que también hay que poner notas críticas en esa primera parte, que si no llega a ser por el golazo de Fede Valverde, la final de la primera parte, pues se podía haber complicado más si cabe el partido y se hubiera puesto muy, muy cuesta arriba. El gol de Valverde es asombroso, espectacular. A mí me gustaría que lo intentara más veces el disparo desde la frontal. Creo que tiene la calidad para ello, tiene las condiciones para el golpeo de balón que muy pocos jugadores tienen, pero no lo intenta tantas veces como nos gustaría. El gol es una obra de arte con la izquierda, cómo encarrila la conducción desde campo propio, le da el balón Courtois, en una situación que resuelve Courtois, y a partir de ahí Valverde él mismo se fabrica la jugada y empata el partido tras una jugada anterior donde en lo que es la falta lateral el Real Madrid defensivamente pues ofreció dudas de nuevo, que en la Liga el Real Madrid está ofreciendo bastantes dudas para mí defensivamente con respecto al del año pasado. Pero bueno, en cuanto al gol, fundamental, pero exquisito, el golpeo del bueno de Fede Valverde. Y en la segunda parte, por suerte, después de un momento también donde parecía todo muy ramplón, se han ido encontrando situaciones. Casualmente Eden Hazard desapareció del mapa, Valverde de extremo derecho, Ancelotti tiró con Rodrigo de 9 y Rodrigo y Vinicius empezaron a romper al Mallorca. Está claro que Eden Hazard en estas condiciones, en un partido así, te lo tienes que quitar rápido porque se le ve sin la personalidad, sin la velocidad, sin el impacto necesario que debe tener en esa posición, que no es la suya, y creo que Rodrigo, como ya hemos avisado en este canal, a priori se va a condicionar mejor a ese puesto de falso 9, porque además Rodrigo Goes puede tener un mal partido, pero se ve que es un jugador que confía mucho actualmente en sus posibilidades y así lo ha demostrado en los siguientes 45 minutos. En el gol, en la jugada con Vinicius, y Vinicius resolviendo ahí. Un Vinicius que ha tenido un partido a trompicones, pero que da igual. Es que Vinicius, aunque tenga un partido donde no le salgan los regates, los unos para uno, donde no esté resolviendo de manera tan positiva, es absolutamente insistente. Y por colisión, o sea, por constancia, el tío al final sabes que algo te va a hacer. Y ahí encontró esa jugada preciosa en pared con Rodrigo y muy bien resuelta
con el pie izquierdo, ¿no? Estamos ante una pareja que es la que tiene que resolver todo si no está Karim Benzema arriba. No hemos podido ver a Marco Asensio, que iba a entrar al terreno de juego, pero Lucas Vázquez se lesionó, tuvo que entrar Carvajal, no había más ventanas. Creo que en este espacio actual, sin Karim Benzema, Ancelotti tiene que tirar de Asensio, porque es un jugador que el año pasado tuvo gol y va a necesitar dar también refrigerio al resto de elementos de ataque y dar nuevas opciones al equipo, porque no sobra gente en ataque y vamos a necesitar de Asensio, y sobre todo en este partido tan pobre de Den Hazard, nada que ver con el encuentro del Celtic, pues vamos a necesitar un perfil como el de Asensio. El centro del campo me ha gustado, y en la segunda parte más si cabe. Kroos creo que ha sido capitán general, creo que ha dominado la situación de pelota, de lado a lado, con pases milimétricos. Bueno, Toni Kroos en ese estado de forma que ha empezado, ¿no? En una muy buena sintonía futbolística, le veo en muy buen estado físico, muy buen ritmo y sentando cátedra por momentos con movimientos de balón increíbles. Así que desde aquí aplaudir el partido hoy también de Toni Kroos. Ceballos le ha costado la segunda parte, en la primera con mucha iniciativa, más que acierto, pero con iniciativa, también con algún disparo por fuera, algún robo de balón, con una muy buena actitud el futbolista andaluz, dando por lo menos resuello en ese centro del campo y dando nuevas opciones, pero se ve que obviamente Ceballos no está preparado a día de hoy para jugar probablemente 90 minutos, y en un partido además al mediodía, con el calor que hacía, tampoco le beneficiaba a un Ceballos que tiene inactividad de 90 minutos. Luego Camavinga entró, dio físico, dio oxígeno, dio soluciones, siempre Camavinga que sale aporta. Lo raro es que no haya sido hoy titular, pero bueno, Ancelotti maneja ese tipo de cuestiones, lo de Tchouaméni lo esperábamos, lo de Camavinga yo pensaba que iba a ser titular, pero entró Ceballos y en fin, un partido donde en la segunda parte sí que ya hemos tenido más situaciones, donde he visto que las paredes y las asociaciones han ido con más precisión y donde hemos mejorado. Hemos tenido más capacidad de triangular juego, más situaciones donde el colectivo se ha mostrado con más personalidad y con mejores sensaciones que en una primera parte, insisto, realmente muy pobre del Real Madrid. Y el córner, la falta de Kroos a beneficio de Antonio Rüdiger, que remata con la izquierda. Un Antonio Rüdiger que había tenido un primer fallo, pero en lo demás ha estado bien, y que esa jugada la verdad es que la ha definido muy, pero que muy bien. Lo dicho, 4-1, que creo que ha sido merecido. El Mallorca ha podido a lo mejor ahí tener un gol más, pero el Madrid también ha podido marcar más goles, ha tirado un montón de tiros. Lo que ha faltado es definición, también por momentos el equipo no ha definido bien los tiros, y eso al final ha hecho que el partido en algún momento haya estado algo vivo, con sensación de vivo, y en un encuentro donde no hemos tenido esa capacidad de robar, de presionar bien. A veces le he visto al equipo algo descolocado, algo perdido en los primeros 45 minutos, que han sido para mí de lo peor esta temporada, pero en cambio me quiero quedar también con, de nuevo, una segunda parte mejor que la primera, y donde los brazucas son la solución a la falta de Benzema. Y creo que Ancelotti, de cara al Leipzig y el Atlético de Madrid, sí, a Eden Hazard en un momento determinado lo vas a usar, pero tu plan A debería ser Rodrigo de falso 9 con Vinicius ahí generando situaciones de desequilibrio mediante el entendimiento que tienen también los dos, porque son dos jugadores que se entienden, y luego Valverde teniendo que oficiar en ese extremo derecho, que no es su posición, pero es un jugador que te aporta en todos los partidos, ¿no? Así que buenas notas, un partido que del 1 al 10 yo lo calificaría de 6, aunque haya sido una goleada. Creo que futbolísticamente el equipo ha tenido momentos malos en la primera parte, donde nos ha costado coordinar juego. 6, 6,5 creo que es la nota. Ha habido golazos, ahí por eso elevamos un poquito. También el rival es el que es, y por los golazos que hemos marcado, por los momentos de genialidad en la parte de arriba, y habiendo hecho una goleada, por eso le doy un 6,5 en un encuentro donde, lo dicho, los brasileños resuelven la papeleta de unos primeros 45 minutos realmente lineales, se podrían definir. Me gustaría vuestra opinión al respecto de este partido, algo tosco por momentos, con otros momentos algo brillantes, sobre todo, como decimos, en los últimos 25 minutos. Como siempre, me gustaría leer vuestra opinión de esta nueva victoria madridista, que nos sigue manteniendo líder. Es verdad que volvemos a encajar gol, el Madrid en defensa parece que no termina de cerrar bien las distintas situaciones que tiene que cerrar, pero bueno, lo dicho, líderes y la próxima parada frente al Leipzig. La mala noticia, lo dicho, la lesión de Lucas Vázquez, que esperemos que no sea nada. Parecía que tenía un problema ahí en el cuádriceps, esperemos que no sea grave, porque vamos a necesitar de todos, y ya tenemos problemas con Benzema, con Militao, o sea, necesitamos la plantilla en plenitud de condiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.